Gracias, presidente, vicepresidente, secretaria, honorables parlamentarios, superintendentes, doctor Sergio París y a todos los demás asistentes a esta importantísima sesión y a quienes lo hacen desde el canal institucional. Yo quise que conozcan lo que fue la posición que como ministro de Transporte expliqué el domingo en la entrevista de Yamid Amad publicada en el diario El Tiempo sobre la situación de Viva y Avianca. Sin embargo, voy a comenzar por los temas del debate, tiquetes, y paso al tema de Avianca Viva y le dejaré a los superintendentes y al director del Aerocivil varios temas para sus comentarios. Empiezo por señalar, frente a las preguntas que el citante hace, que no me quiero privar sin responderle, capitán y honorable parlamentario, frente a sus quejas de que no hicimos nada cuando ocurrió la tragedia de Rosas y los tiquetes se dispararon. Ese día a las 3:45 de la mañana recibí una llamada de un amigo parlamentario que está sentado a su derecha, quien me dijo que los tiquetes estaban, creo que eran 800.000, 1.300.000 tal vez el tiquete. Y inmediatamente lo denuncié por los medios de comunicación y se bajaron los tiquetes a tarifas de 600.000, máxima tarifa que hubo fue de 650.000. Entonces sí hubo presencia del Estado. Yo algo que quiero dejar acá señalado a todos los asistentes es que el gobierno sí ha estado presente en la crisis que tiene la aviación y que tienen ahora miles de usuarios de Viva como de otras aerolíneas. Nosotros hemos impartido una serie de medidas, hemos actuado, hemos intervenido, mantenemos un diálogo permanente con todas las instituciones involucradas, pero nuestra actuación los colombianos sí la han visto y quiero entonces manifestarle que solo quería empezar por responder que nosotros tuvimos un papel activo para que la primera aerolínea además fuera Avianca, que dijera nosotros no vamos a colocar un tiquete por encima de 600.000 pesos, y así ocurrió. Y a partir de ese momento ninguna aerolínea tuvo tiquetes por encima a Pasto y a Ipiales en los vuelos que tuvimos por encima de ese valor. Empiezo por responder la primera pregunta que toca el tema de la regulación de tarifas, de la libertad tarifaria. Lo primero, un recuento histórico corto. Dice que nosotros hemos tenido en materia de control y vigilancia de tarifas como 5 momentos en los últimos 50 años. En 1970 a 1985 tuvimos la llamada tarifa única semestral. En 1985 pasamos a la tarifa única quincenal. Luego en 1900, hasta ahí la intervención total. La segunda fase se llama de libertad vigilada, que empieza en 1991 con lo que se llamaba la banda tarifaria. Y en el 2007 empieza la transformación hacia la libertad total. En el 2007 viene la llamada liberalización del mínimo, que permitió que a partir de ese año comenzara un incremento considerable del sector en más del 9.2%, como lo puede certificar la IATA, la NATO, entre otros. En 2012, representantes, comenzó la libertad total, la liberalización del máximo. Hoy, esa decisión de 2012 está en la resolución 904 del Aerocivil, que generó, como les decía, un incremento que superó el 9.5% anual. Esa política ha sido fructífera y lo fue para el crecimiento del sector. Ha permitido el ingreso de aerolíneas de bajo costo.
Hoy tenemos en Colombia cielos abiertos, lo hay. Cualquier aerolínea extranjera que decida venir a Colombia lo puede hacer, por supuesto cumpliendo una serie de requisitos. Los explicará el doctor Sergio París. Lo que pasa es que la infraestructura aérea en Colombia de terminales es bastante deficiente. Y hay que decir que en los últimos años parece que se hubiera congelado en el tiempo el tema de la gran infraestructura que el país requería. Llegamos a más de 48 millones de viajeros en el 2022 con unos aeropuertos que podríamos decir, en el caso de Río Negro, Santa Marta, Cartagena, un poco Bogotá, que va muy cerca de llegar a hacinamientos en los aeropuertos, no solo por el espacio público por donde uno transita en los aeropuertos, donde ya casi no puede caminar, sino porque ya las terminales no dan abasto. Y no dan abasto porque esos aeropuertos que mencioné se paralizaron. Muchos proyectos, muchas propuestas y no se avanzó. Este gobierno del cambio, que para muchos les es irresistible aceptar que el país empezó a cambiar. Y eso les ha costado trabajo en la mente y en el corazón aceptar que la inmensa mayoría de los colombianos pidió un cambio. Y hacer el cambio implica esfuerzos y sacrificios. Pero empezamos en el tema de transporte. En materia de transporte aéreo, lo van a ver en el Plan Nacional de Desarrollo. Uno de nuestros grandes ejes se llaman, ahora que mi muy querida amiga, la representante del Chocó, hacía uso de la palabra y sobre el tema del costo de los tiquetes hacia el Chocó, hacia el Quibdó, nosotros planteamos dos temas muy importantes que varios han mencionado: Satena y aeropuertos. Lo primero, el presidente le está haciendo la gran apuesta a Satena, como una aerolínea que no solo cubra esos vuelos a la Colombia profunda, con hubs en esa zona, sino también que empiece a volar hacia el exterior en zonas de frontera, con un gran éxito. En los 2 vuelos de ida de Bogotá a Caracas, ya con frecuencias regularizadas, martes y viernes, ha volado con 95% de ocupación y ha regresado con 85% de ocupación. Nuestra apuesta es por una Satena fortalecida, por una Satena que le llegue a los colombianos con precios que sean abordables por esos colombianos que no tienen otra forma de llegar al Guainía, al Baupés, al Amazonas. Satena ha jugado un papel importante, a pesar de que sus aviones, ninguno supera los 50 pasajeros, ha ido coadyuvando la tarea de lo que dejó Viva. Le estamos apostando en el presupuesto a recursos que le permitan adquirir nuevas aeronaves. Y en los servicios aéreos esenciales, nuestra apuesta va por el tema de pistas, pero también por el tema de terminales. Le apostamos a servicios aéreos esenciales fronterizos, de turismo, pero también de llegarle a esas zonas tan necesitadas de Colombia. Hago 2 referencias porque las mencionaron: Aerocafé y el aeropuerto del Golfo de Morrosquillo, honorables representantes. El aeropuerto del Golfo de Morrosquillo tiene 240.000 millones en estos 4 años y ya el director de la aeronáutica, como yo también lo hice, estuvimos en Tolú anunciando la inversión y este mismo año empezarán las obras una vez se concluya la primera parte del proceso. Le hemos apostado y le estamos apostando a terminales aéreas fundamentales en el Pacífico, como en los antiguos territorios nacionales. Y el tema de Aerocafé, ese es un tema que, por supuesto, fue mencionado en los diálogos sociales vinculantes, es un tema que han venido pidiendo en el eje cafetero, pero es un tema de un aeropuerto plagado de corrupción. No de un aeropuerto, de un proyecto cuya primera fase presenta temas de corrupción terribles.
de una desorganización, de un diseño institucional vía Aerocafé, que lo primero que necesita antes de destinar recursos para hacerlo es resolver los problemas de la gobernación, de Ificaldas y por supuesto de otros actores que incluyen a la propia aeronáutica civil. Entonces Aerocafé tiene más de 500.000 millones en una fiducia y están destinados al aeropuerto en principio, siempre y cuando se superen estas dificultades. En materia de los cielos abiertos, entonces, existen esas limitaciones de infraestructura y estamos invirtiendo en aeropuertos muy importantes, ya con APPs y proyectos de IPs. Le quiero decir a mis amigos y amigas representantes de San Andrés, al final les voy a mostrar la imagen que yo presenté en San Andrés, que llevó el presidente de la República y el director de la Aeronáutica. Aquí no hay olvido de San Andrés. Nosotros hemos presentado, el gobernador nos entregó los lotes para hacer el nuevo aeropuerto que requiere San Andrés. Lo que hoy hay ha sido una vergüenza de aeropuerto para el turismo internacional y nacional, pero ya el director ha decidido invertir unos recursos para mantenimiento mientras se hace la nueva terminal, una terminal que por vía de APP superará los 800.000 millones y esperamos entregarlo en este gobierno. En materia de los reglamentos aeronáuticos, capitán, por supuesto que conozco qué es el RAC, no es que me lo conozca de memoria, pero conozco lo que regula en materia de derechos, deberes que tienen los pasajeros y como usted debe saber, las intervenciones en materia de la defensa de los derechos de los pasajeros, de un lado están en manos de la Supertransporte y del otro lado la Superintendencia de Industria y Comercio. Hoy, cada una de las dos se puede decir que han ido cumpliendo la tarea frente al tema de Viva y Avianca. Hoy en los 19 aeropuertos donde operaba Viva, lo puede decir nuestra Superintendente de Industria y Comercio, hubo desde el primer momento de la crisis de Viva presencia de funcionarios de esa entidad como de la Superintendencia de Transporte y de la Aeronáutica Civil. A los pasajeros se les atendió, más de 36.000 pasajeros han sido atendidos en vuelos nacionales e internacionales. Hay algunos que han dicho que prefirieron comprar un tiquete para poder volar rápidamente, están en proceso de reintegro de los recursos, pero ya me voy a referir a Viva y Avianca. Entonces, los reglamentos o el reglamento aeronáutico contempla intervenciones a monopolios, pero no a las tarifas. Aquí estamos en un tema de libertad tarifaria. Es en el mercado o el mercado el que determina los precios de los tiquetes. Muchas veces se aterran de por qué un tiquete vale en un momento un valor mayor que otros y todos lo sabemos. Depende de la hora que lo compro, depende del día, depende del horario del vuelo, el valor será mayor o menor. El segundo tema, el del mecanismo para definir el costo de los tiquetes de las aerolíneas. Es importante que los colombianos lo conozcan, además de ustedes. Hay 4 factores que afectan el valor de un tiquete aéreo. El primero es la oferta y la demanda. En materia de este punto tenemos lo que yo decía ahora, ¿qué tan anticipado compro el tiquete? Ahora comparaba el representante el caso de los tiquetes en Europa. Cuando uno vuela en cualquier ciudad en Europa o en Estados Unidos, si yo compro a medianoche o a última hora, pues el tiquete será más económico que en otros horarios. El tiempo de permanencia del viajero para el tiquete de regreso, la estadía y las fechas de viaje, si el tiquete es reembolsable o si no lo es, y el número de sillas de que dispone la aerolínea al momento de hacer la reserva. Segundo ítem, los costos asociados a la operación, la depreciación de los equipos, los costos administrativos, los costos financieros, los costos de mantenimiento, los costos del personal en tierra, los costos de combustibles y los costos de servicio al pasajero.
Por eso veían cómo los aviones de Viva en muchos casos no utilizaban los brazos en los aeropuertos porque es más económico no utilizarlos. O porque los dejaban en determinado lugar o no, porque era más costo en la operación. Esa hace la diferencia de un vuelo de bajo o alto costo que hoy, lamentablemente, en casos como nuestras aerolíneas tradicionales, se ha ido perdiendo la calidad del servicio. Tercer elemento, los factores asociados a las regulaciones tributarias. El tema del IVA. El incremento, el IVA se bajó al 5% cuando llegó la pandemia, como una petición que hicieron las aerolíneas, que hicieron las agencias, que hizo ANATO, que hizo la IATA, y nos quedamos con el 5%. Cuando vino la reforma tributaria, el ministro de Hacienda, en su proyecto de ley, que hoy es ley, determinó eliminar una cantidad de beneficios y exenciones. Y allí se fue ese beneficio que existía en materia de etiquetes aéreos y se volvió al 19%. Eso, por supuesto, ha afectado muchísimo la baja de reservas y de expedición de etiquetes. Tal vez lo dirá ahora la doctora Paula de la ANATO. Creo que un 23 a un 26% en el solo mes de enero se perdió de reservas, no por cuenta del tema de Viva, sino por cuenta del IVA. No por tema de cuenta de la situación de Viva, sino del IVA. Y ese es un tema que se ha planteado en las comisiones del Plan de Desarrollo a considerar la posibilidad de volver al 5%. Es un tema que hasta ahora el equipo económico del gobierno ha considerado que no es viable. Sin embargo, el tema se sigue tocando. Hay también otros factores que tienen que ver en esto, como son las tasas aeroportuarias, que para vuelos nacionales son de 20.000 y para internacionales $45. Otros impuestos, $1 que se le cobra cada tiquete destinado a bienestar familiar, $1 que se cobra destinado al apoyo al turismo, como viene ahora en el proyecto de ley del plan, para pasajeros internacionales. Y cuarto, factores asociados al costo de la infraestructura aeroportuaria. La tercera pregunta tocaba los mecanismos para definir el costo del tiquete entre las aerolíneas. En primer lugar, como lo decía ahora, Colombia tiene lo que se llama una libertad tarifaria. Son las aerolíneas y las condiciones del mercado las que inciden en las tarifas de los tiquetes. Factores que han influido actualmente en este valor que presentaron varios de ustedes de tiquetes a Pasto, a Cali, a San Andrés, a Medellín, son: uno, el costo del combustible. Pasó del 20 al 25% a comienzos del año pasado a un costo operacional que supera hoy al 40-41%, según los datos que la ANATO nos presentó. En segundo lugar, la variación de la tasa de cambio. Sí, capitán, el dólar a veces sube en la mañana y en la tarde. En la mañana amanece con un precio y en la tarde puede terminar con otro precio. Y eso incide a la hora de determinar o calcular una tarifa de un tiquete. También el tema del cambio de divisa influye en el valor del tiquete. Mientras todos los costos, el segundo punto, entonces, variación de la tasa de cambio, incluye que toda la operación de las aerolíneas está determinado en dólares, mientras que los ingresos se determinan en pesos. Eso hace que el costo de la operación y de los tiquetes se hayan incrementado. Tercero, la inflación. A diciembre 31 nuestra inflación llegó al 13.12%, influye en el valor de los tiquetes, y una devaluación del 20.8%. Y el incremento del IVA, como ya lo anotaba, del 5 al 19%, que según los cálculos de un oficio que presentaba la ANATO, puede repercutir en cerca de 23% entre las tarifas de los tiquetes del año pasado a los de este año. En cuanto a los datos de decrecimiento de venta de tiquetes a 31 de enero de 2023,
15.4% en demanda doméstica, 13% en demanda internacional. Eso significaría, en cálculo, 4.3 millones de pasajeros domésticos y 1.9 en internacionales, lo que haría un decrecimiento de reservas cercano al 23 al 26%. En materia de etiquetes internacionales, para que lo tengan presente todos los usuarios, los viajeros colombianos que salen del país, primero influye la tarifa neta que cobra la aerolínea por el servicio de transporte aéreo, el IVA del 19%, la tarifa administrativa, la tarifa aeroportuaria diferencial, el impuesto de salida del país, el sobrecargo por combustible, el impuesto por destino al turismo y los impuestos y tasas que cobran los otros estados. Entonces, no siempre el tema de la tarifa depende de que uno diga que por qué es más costoso o menos costoso un tiquete en Europa o en Estados Unidos con nosotros, pues el tema influye desde el punto de vista del cambio, el combustible y todos los impuestos, contribuciones y tasas que este sector tiene. La cuarta pregunta que nos hacían: ¿qué hace el Ministerio de Transporte para controlar la fluctuación de los precios de los tiquetes aéreos? Y quizá con eso el representante citante Cortés mencionaba, y hay que responder diciendo lo siguiente: como hay libre mercado, nosotros ejercemos una función de seguimiento. Para esto, la Aerocivil tiene establecido una muestra aleatoria que las aerolíneas le presentan del 10% de los tiquetes vendidos, y de eso se hace una estadística. Esa es una acción de seguimiento, pero no hay posibilidad de hacer una acción de intervención del Ministerio, como lo explicará ahora en la aeronáutica, sí tiene capacidad el director de la misma. En quinto lugar, en cuanto a las medidas tomadas para mitigar las afectaciones por retrasos, cancelaciones y abusos, al que hacía referencia el ponente con el RAC, digamos en primer lugar que el RAC 3, numeral 3.10, tiene apartes que especifican los derechos y deberes de los pasajeros y usuarios del transporte aéreo en Colombia. Y a esa defensa y a cómo se ejerce harán alusión los superintendentes o las superintendentes de Transporte, Industria y Comercio. Allí están las compensaciones por las demoras, por las cancelaciones, por las sobreventas y por la pérdida de equipajes. ¿Quién hace que se devuelvan esos recursos? Primero, es el pasajero, el que tiene que reclamar de esos derechos. ¿Y qué hace el Estado en el cabeza nuestra, como de las superintendencias? Velar por la protección de los derechos del usuario y que esos derechos se garanticen. Ahora tenemos en el caso de Viva y Avianca, en el caso de Viva, perdón, excluye Avianca, 466.000 pasajeros, que podrían equivaler a 932.000 tiquetes en lo que es ida y vuelta, que están afectados con el tema de sus reservas o las tiqueteras de que habla NATO para esos pasajeros que tienen vuelos de aquí al próximo año. ¿Quién hace respetar esos derechos? La Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia de Transporte, cada uno en el ejercicio de sus competencias. ¿Qué hace el Ministerio de Transporte? Pues el Ministerio de Transporte tiene medidas que van desde una vigilancia, la posibilidad de un control de tutela, como lo hemos hecho en este caso de la integración Avianca y Viva, con el director de la aeronáutica, y nosotros hacemos parte del comité directivo junto con el Ministerio de Turismo, Industria y Comercio, y allí discutimos políticas y medidas en favor de los pasajeros. En cuanto al derecho de la Aerocivil para intervenir las tarifas,
le quito un pedacito de su intervención, doctor Sergio, decir que el numeral 5.140 del RAC establece dos eventualidades en que puede intervenir. La primera, cuando se presenten circunstancias que afecten la conectividad de cualquier ciudad o región del país, y dos, como podría ser San Andrés, de llegar a que no exista conectividad, en caso de situaciones de abuso o posición dominante de cualquier transportador que afecta a los usuarios del servicio. Frente al tema de la integración a Avianca y Viva, les he compartido, como les decía ahora, lo que fue la entrevista que rendí a Yamid Amar, donde aparece claramente la posición del gobierno en cabeza del suscrito ministro frente a ese proceso de integración. Comparto la preocupación de todos y cada uno de los representantes a la Cámara, cuyos datos son y dejan una situación bastante preocupante de lo que ha pasado y que nosotros hemos venido mencionando. ¿Qué es importante señalar al respecto? Lo primero, el Ministerio de Transporte ha implementado un puesto de mando unificado en cabeza del propio director de la Aeronáutica Civil, con acompañamiento de este ministerio, de la Superintendencia de Transporte, de Industria y Comercio y las aerolíneas, de todos los involucrados en esta crisis, para que encontremos lo prioritario para el gobierno del cambio son los pasajeros y también, por supuesto, los empleados y funcionarios de la aerolínea Viva. Hemos realizado una mesa interinstitucional con las entidades mencionadas y se han tomado medidas que hemos acompañado de la Superintendencia de Transporte para ejercer control o medidas de control sobre la aerolínea Viva. Hemos advertido la gravedad de la situación y hemos estado en los aeropuertos resolviendo los temas en favor de los pasajeros. Este gobierno no se ha escondido. Este gobierno ha puesto la cara por sus colombianos, por sus pasajeros, dando instrucciones concretas a Avianca y a Viva para atender a los pasajeros. Preocupa, sí, representante Catherine y de todos los demás, la situación de Viva. Ya no tiene aviones porque ninguno era de ellos, todos eran aviones en leasing, todos fueron entregados y pues desapareció, por eso la medida de toma de control de la superintendencia, desaparecieron los puestos, las oficinas que tenían para atender pasajeros y por supuesto lo que le está pasando a ANATO con más de 30.000 millones de pesos de tiqueteras y tiquetes que habían vendido por cuenta de esta aerolínea. La situación ha llevado a que en esa toma de control se impida la enajenación de cualquier bien que tenga la aerolínea, que hoy podríamos decir, representante Ubinado, no tiene ningún bien. Y nosotros ayer, hace 2 días, después de conversar con la Fiscalía General de la Nación, pusimos en conocimiento la situación de Viva, por si se incurrió en hechos punibles en la venta de tiqueteras, cuando ya se sabía que iban a salir de la operación como hoy lo están. Hemos ordenado la reactivación de la atención a los usuarios por diferentes canales. Hemos sometido a control a Viva, hemos congelado los bienes de Viva, hemos dispuesto de personal de Supertransporte y de la SIC, pues lo ha dispuesto la Superintendencia en los aeropuertos para atender pasajeros. Estamos trabajando con los embajadores de Canadá, Argentina, Perú, Estados Unidos, donde había pasajeros con tiquetes comprados, y hay que reconocer que Avianca, Latam, Satena han salido a apoyar esta situación de emergencia. Finalmente,